¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Estamos muy contentos nuevamente de poder estar aquí con ustedes en esta su serie, En Esto Creemos. Y pues, mis queridos hermanos y amigos, ya vamos en el tema número 27. Y hoy es el penúltimo tema de los 28 que teníamos programados para traerles a ustedes. Entonces, estamos muy contentos de que a través de estos 27 temas nos han estado acompañando, a través de todo este estudio, pues han estado con nosotros y por supuesto han estado compartiendo con sus familiares, con sus amigos, en otras redes sociales y por supuesto esperamos que sean de gran bendición y claro, que reafirmen las escrituras en sus vidas, en su corazón y en su mente. Y hoy traemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de el milenio. Pero antes de empezar, quisiera que me acompañaran a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre. Te damos gracias porque a través de la semana nos has dado trabajo, a través de la semana nos has cuidado y a través de la semana, oh Padre, hemos sentido tu presencia. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, pedimos de tu Santo Espíritu para que las palabras que salgan de nuestra boca sean de bendición y para vida eterna. Que nuestros hermanos que estarán viendo y escuchando también puedan sentir de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos no porque tengamos méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, como ya lo decíamos, es el tema número 27, el penúltimo, y vamos a hablar acerca de el milenio. Seguramente usted ha escuchado esta palabra, probablemente no, pero hoy vamos a ver qué quiere decir milenio, qué es lo que significa, por supuesto, en las Santas Escrituras. Así que le pedimos que nos acompañe a abrir la palabra de Dios en la primera cita que traemos hoy, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 15. Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 15, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, mi querido hermano y amigo, tal vez usted se esté preguntando qué tiene que ver este versículo con el tema que vamos a tocar. Bueno, conforme vayamos desarrollando este tema, usted va a ir entendiendo. Dice que el que no fue hallado o fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y como preguntábamos, como decíamos, como comentábamos, tal vez usted haya escuchado acerca del milenio. Tal vez usted no ha escuchado y no tiene mucha noción acerca de este tema. Bueno, hay muchos que creen que el milenio, solamente una parte de la humanidad se va a ir, los salvos, la iglesia, y la otra parte que no fue salva se va a quedar aquí por 1000 años, pero para como una segunda oportunidad, una segunda chance que Dios le estará dando. Vamos a ver si es cierto eso lo que dicen, pero lo que nosotros creemos ahorita lo vamos a ver a través de las Santas Escrituras. Pero para eso, primeramente tenemos que empezar desde el principio, tenemos que ir desarrollando este tema. Quiero invitarle a que nos acompañe al libro de Job, capítulo 1 y versículo 6. Job, capítulo 1 y versículo 6. Y tendríamos que preguntarnos primero, para aquellos que ya más o menos conocen el tema, sabemos que Satanás ha estado en este mundo engañando a la humanidad. Engañó a Adán y Eva, no le ha gustado o no le gustó que Dios creara a Adán y Eva para poder suplir a aquellos ángeles que habían caído. Y fíjense lo interesante, qué tanta libertad tiene Satanás aquí en este mundo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto es muy interesante porque Satanás, al engañar a Adán y a Eva, automáticamente a Adán y Eva le entregaron el título de propiedad de esta tierra, ya que ellos lo tenían, no Satanás, pero al ser ellos engañados,
creyeron, dice la Escritura, que somos esclavos del cual nosotros obedecemos, y pues tristemente Adán y Eva obedecieron a Satanás, haciéndole caso de que comieran del fruto del cual Dios había dicho que no comieran. Entonces hay una reunión en el cielo, inferimos que es en el cielo, aunque no dice aquí, tampoco dice qué día fue, pero dice un día, el día que Dios estableció para esa reunión. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, toda creación de Dios, algunos dicen que fueron ángeles solamente, nosotros pensamos y creemos que también vinieron de otros mundos creados, no caídos, a presentarse delante de Jehová. Y bueno, hayan sido ángeles o hayan sido otros seres creados que no habían caído, pues ya sea ángeles o sean seres, los dos fueron creados y por ende fueron y son hijos de Dios. Pero dice que fueron y se presentaron, de entre los cuales ya estaba Satanás. O sea, ya había sucedido el problema allá en el cielo. Ya Satanás había sido expulsado del cielo, pero todavía tenía acceso a las juntas, pudiéramos decir, o a las reuniones que se hacían mientras no fuera él desenmascarado. Porque por supuesto iban a decir, bueno, si ya lo corrieron, ¿por qué no lo dejan entrar? Si él es el rey, de alguna manera, el gobernante del mundo. Y ahí iba a haber pues un tipo de duda entre los demás seres. Por eso Dios, siendo tan justo, siendo misericordioso y por supuesto siendo tan claro con las cosas y sus leyes, pues dice, tenemos que dejarlo entrar hasta que él sea desenmascarado completamente. Y fíjense la pregunta que le hace Jehová a Satanás en el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Cuando uno tiene posesión de algo, vamos a decir en este caso de tierras, normalmente, regularmente las anda cuidando y anda caminando por ellas, cuando por supuesto es una tierra muy grande, anda caminando entre ellas para pues ver qué es lo que está pasando. Hemos trabajado muchas veces en ranchos donde el dueño pues da caminatas o anda en su jeep o anda en su caballo recorriendo más que nada alrededor de su terreno, porque tienen cercas y dice, bueno, si se cayó una cerca para que mis animales no se salgan, pues voy a revisarla, si se cayó, la compongo. Entonces, Satanás, viéndose él como el gobernante, sabiendo él que le había arrebatado a Adán y a Eva la creación de este mundo, pues él dice, vengo pues de rodear la tierra y de caminar sobre ella. Él se sentía, él era, hasta que Cristo Jesús lo desenmascaró, el rey de este mundo, el gobernante de este mundo, y no se le podía quitar eso. Ahora, vamos a ver, ya con esto en mente, vamos a ver cómo empieza el milenio. Para eso quiero que me acompañen y que regresemos al libro de Apocalipsis, al capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 3. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y es cómo es que empieza el milenio aquí en la tierra y cuándo, por supuesto. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo, y le encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Seguramente usted ya más o menos está entendiendo, usted más o menos está infiriendo cuándo sucede esto. Satanás sigue suelto. Esto sucederá cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. Ahora, mi querido hermano y amigo, en esto hay algo muy interesante. Ahorita vamos a ver algunas cosas muy, pero muy interesantes de estos 3 versículos. Dice que hay un ángel que viene y lo ata. ¿Qué ángel será este tan poderoso que pueda atar a Satanás con cadenas
y no lo deje moverse o lo haga prisionero, dice aquí, del abismo. Bueno, si recordamos en el libro de Daniel, cuando Daniel oraba a Dios por su pueblo, vino un ángel a darle un mensaje. Pero le dice, ¿sabes qué? Yo venía, cuando tú estabas orando, yo venía, pero Satanás me detuvo. No fue hasta que Miguel vino a ayudarme para poder derrotar a Satanás, para poder resistirlo y para que yo pudiera soltarme de alguna manera y darte a ti el mensaje. También en el libro de Judas, en el versículo 9, nos habla de que Miguel peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Ahora, mi querido hermano y amigo, lo que quisiéramos también destacar aquí es el nombre de Miguel. ¿Qué quiere decir Miguel? Bueno, Miguel, que esta es una palabra compuesta que es Mic-el o Micael, y que quiere decir ¿quién como Dios? O sea, haciendo una pregunta para decir ¿quién es como Dios? No hay otra persona como Dios, sino yo, ¿sí? O una afirmación, ¿quién es como Dios? Aquí ya vamos más o menos viendo quién ha sido el único que ha podido derrotar a Satanás y que ha sido y es igual a Dios. Saben que los judíos, aunque muchos no lo aceptan, en su comentario acerca de las Escrituras, al cual ellos le llaman el Talmud, quiero leerles una declaración acerca de Miguel, cómo ellos presentaban a Miguel o cómo ellos tenían el concepto de Miguel. Vamos a poner aquí el concepto o la declaración que hacen ellos. La literatura judía describe a Miguel como el más elevado de los ángeles, aunque se le llama arcángel por supuesto, el verdadero representante de Dios, y lo identifica con el ángel de Jehová. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, aquí quiero hacer una pausa, la mayoría de nosotros, la mayoría de los teólogos dicen que el ángel de Jehová era Jesús antes de ser encarnado. Muy bien, continuemos entonces. Al cual se le menciona con frecuencia en el Antiguo Testamento como un ser divino. También se afirma que Miguel era el ángel que vindicó a Israel contra las acusaciones de Satanás en el tribunal celestial. Y muchos eruditos, mis queridos hermanos y amigos, identifican, como ya lo dije hace un momento, a Miguel con Cristo Jesús. ¿Quién es y quién ha sido el único que ha podido vindicar a Israel ante el cielo? Por supuesto, Cristo Jesús. Nosotros, como Israel espiritual, hemos sido también vindicados ante el cielo a través de Cristo Jesús. Toda la Escritura habla de que no podemos ir al cielo o no podemos ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y hago esta aclaración, mi querido hermano y amigo, porque es muy importante que nosotros podamos ver este ángel que en el milenio baja y ata a Satanás con esta cadena para que no engañe más, es Miguel, el arcángel Miguel, es Cristo Jesús. Ahora, mi querido hermano y amigo, viene aquí algo también muy interesante en el versículo 1 y en el versículo 2 también. Dice que este ángel desciende del cielo con las llaves del abismo. Y sigue diciendo en el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿Qué es este abismo? ¿Qué quiere decir abismo? Miren, vamos a ir rápidamente al principio, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, y aquí ya no va a quedar duda. Pero ahorita vamos a hacer una explicación, una dinámica para que más o menos podamos entender un poquito mejor, que yo sé que son muy inteligentes, que yo sé que ustedes lo van a entender. Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo muy conocido por nosotros. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí dice el Apocalipsis que el ángel traía las llaves del abismo, que encierra a Satanás en el abismo, y aquí en Génesis
Dice que cuando Dios creó este mundo, las tinieblas cubrían el abismo. O sea que las tinieblas cubrían la tierra, la creación de Dios. El abismo de Apocalipsis y el abismo de Génesis es el mismo, es aquí la tierra. Ahora, ¿por qué le llaman abismo? Esta es una idea mía que no la he escuchado en otras partes, pero que para mí es la forma más fácil de poder explicarlo. Nosotros estamos aquí en la tierra y según Pablo hay 3 cielos, porque él dice que fue al tercer cielo. En cuerpo o en espíritu él no sabe, pero dice que fue al tercer cielo. Tenemos aquí la tierra. Cuando nosotros volteamos hacia arriba, vemos el cielo, ¿sí? Ese es el primer cielo, lo que nosotros podemos ver. Después de ese cielo hay un segundo cielo que es el espacio. Ese es el segundo cielo. Y después de ese segundo cielo es el tercer cielo, que es donde vive Dios. La tierra, los cielos y el tercer cielo donde vive Dios. Si nosotros nos cambiamos de lugar para poder ver el cielo, en este caso si estamos en la tierra tenemos que ver hasta arriba, ¿verdad? Pero si nosotros nos cambiamos de lugar y nos vamos hasta el tercer cielo y volteamos hacia abajo, ¿qué es lo que hay hacia abajo regularmente? ¿Cómo se le llama aquello que está hasta allá, hasta abajo? El abismo. Entonces, cuando dice que el ángel viene y trae las llaves del abismo, es porque viene de arriba, del tercer cielo, y va hacia el abismo hasta llegar a la tierra. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Muchas veces no entendemos, no alcanzamos a captar lo que dice la palabra de Dios porque no abrimos más nuestra mente. Si nosotros estamos en la tierra y ellos están acá y nos ven desde arriba hacia abajo, acá es el abismo, la tierra es el abismo. Entonces este ángel traía las llaves del abismo, traía una cadena y dice que encierra a Satanás en este abismo, o sea, en la tierra. Ahora, mi querido hermano y amigo, aquí en la palabra de Dios hay otras declaraciones que hablan acerca de Satanás y el abismo o la desolación en la tierra. Vamos a ir rápidamente al libro de Isaías. Al libro de Isaías, capítulo 24, versículos 21 y 22. Isaías, capítulo 24, versículos 21 y 22. Vamos a ver, y por supuesto le digo nuevamente, mi querido hermano, eche a andar su imaginación. Pídale a Dios del Espíritu Santo para que le aclare lo que usted está leyendo y por supuesto lo que nosotros estamos estudiando. Dice el versículo 21 y 22 de Isaías 24. Acontecerá en aquel día, o sea, cuando venga Cristo Jesús, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos años. Esto hablando, cuando dice después de muchos años, por supuesto, está haciendo alusión al milenio. Dice aquí que serán castigados, que serán encerrados como en mazmorra, o sea, encerrados no podrán salir. Están siendo encerrados aquí en este mundo y no pueden salir a engañar, por supuesto, a otros mundos. Pero miren, continuemos en estas declaraciones. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27. Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 27. Y aquí también habla más o menos de lo que estamos tocando hoy, por supuesto. Jeremías capítulo 7, versículo del 23 al 27. Dice la palabra de Dios: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Recuérdese, la tierra que al principio estaba desolada y vacía. Cuando viene el Cristo Jesús, la tierra vuelve a quedar desolada y vacía. Lo acabamos de leer hace un momento. Sigamos leyendo. Y a los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Interesante, miré y no había hombre. Aquí las personas que piensan que en el milenio la iglesia se va, que es así como lo dicen, y aquí se queda los que no fueron salvos para tener una segunda oportunidad. Aquí en Jeremías dice que él miró y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, dice el versículo 26, y aquí el campo fértil era un desierto,
y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. 27, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Y es interesante, mi querido hermano amigo, viene el ángel al principio del milenio con una cadena, con las llaves del abismo, y encierra a Satanás, lo ata para que no engañe más. Por supuesto, los salvos habrán ido al cielo, los que no se salvaron serán muertos. ¿A quién va a engañar a Satanás? Satanás no podrá engañar a nadie, por eso dice que viene con una cadena, pero por supuesto no hay forma de que haya una cadena, por supuesto, grandísima, sino es una forma, un lenguaje figurado para que nosotros podamos entender mejor lo que se nos está diciendo aquí. Qué interesante, mi querido hermano y amigo. Ahora, ya tenemos el panorama completo. Los salvos se irán con Cristo Jesús. En la tierra no quedará absolutamente nadie, porque dice claramente que la tierra quedará desordenada y vacía. Así como al principio, al final quedará igual. Pero dijo Jehová, como lo acabamos de leer aquí en Jeremías, no la destruiré de todo. ¿Qué estaremos haciendo nosotros? Porque los muertos pues no van a estar haciendo nada, porque los muertos nada saben. Satanás no estará haciendo nada porque no podrá engañar a nadie más. ¿Qué estaremos haciendo nosotros ahí en el cielo por esos 1000 años? Bueno, regresemos al libro de Apocalipsis, al mismo capítulo 20, porque el mismo capítulo 20 nos dice, pero ahora al versículo 4 y luego al 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 12 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Se da cuenta, mi querido hermano y amigo? Todos nosotros, y yo por supuesto siempre me quiero contar entre los salvos, iremos al cielo. Y dice que se pusieron tronos y habrá quienes, si no es que todos, se nos dará la facultad de poder juzgar. Ahora, yo sé que muchos de nosotros sabemos y conocemos estos textos de que nosotros juzgaremos, pero tristemente lo que hacemos hoy en día es estar juzgando a los vivos sin ver que nosotros también estamos en la misma capacidad de ser juzgados. Muchas veces, tristemente, nosotros apuntamos el dedo a las personas sin darnos cuenta que 3 dedos nos están apuntando a nosotros. Somos muy fácil para juzgar, mi querido hermano y amigo. Somos rápidos para juzgar. Tristemente, somos muy lentos y hasta nos enojamos cuando alguien nos juzga a nosotros. Es por eso que dice la palabra de Dios que no deberíamos de juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo, no en este mundo, sino en el venidero, sino allá en el cielo, cuando recibiremos, como dice aquí el versículo 4 de Apocalipsis 20, que recibiremos esa facultad de poder juzgar a los demás. ¿A quiénes los demás? Por supuesto, a los que se perdieron, porque no podemos juzgar a los que estén allá en el cielo. ¿Por qué? Ellos recibieron las vestiduras de Cristo, y si las vestiduras de Cristo eran justas, ¿qué fallas les encontraremos? Ninguna, por supuesto. Nosotros juzgaremos a aquellos que no, como decimos luego en México, no la pudieron hacer. No llegaron a la tierra nueva, o mejor dicho, no llegaron al cielo, al milenio. Pero sigue diciendo el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, recordemos, mi querido hermano y amigo, como ya lo dije hace un momento, la forma de escribir, la forma de ilustrarnos el apóstol aquí, Juan, cuando escribió Apocalipsis, primeramente es una forma literaria para que nosotros podamos entender mejor las cosas. Y segundo,
es una visión la cual él tiene o la cual él estaba teniendo. Entonces no puede ser verdadero o no puede ser literal lo que está sucediendo aquí. Mire, para explicarlo un poquito mejor, aquí los que estamos en Estados Unidos, si queremos hacernos ciudadanos de Estados Unidos, tenemos que presentar una aplicación. Ahora, usted no sabe cuándo esa aplicación la recibirá el juez. Usted se va a dar cuenta hasta que le llegue la carta de que si fue aceptado o si no fue aceptado. Pero llega la carta al Departamento de Inmigración, no sé cómo estará el sistema, pero la reciben, hay quienes la leen, yo creo que después de leerla dice, bueno, este va para acá, y bueno, esta es de fulanito de tal va para acá, y bueno, este paquete va con el juez, este paquete se va a terminar o se va a hacer hasta mañana. Entonces, la carta tuya, de usted, mi querido hermano amigo, llega ante el juez, y dice el juez, bueno, aquí está fulanito de tal, está presente ante mí, y aquí dice su fecha de nacimiento, de dónde es, y aquí vienen todos los requisitos que pedimos, y empieza a verla. ¿Está usted ante el juez, sí o no? Por supuesto que sí, mi querido hermano amigo, no en forma física, no en materia, pero sí con un documento que lo avala a usted como el que está aquí. Aunque usted no esté presente hasta el juez, ya después si lo aceptan, usted después se presentará ahora sí en persona ante el juez y usted jurará pues por la bandera, por los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y se le dará su residencia o se le dará su ciudadanía. Lo mismo sucede aquí en el versículo 12. Dice Juan que él vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. O sea que el libro es abierto y dice, fulanito de tal, no está, se perdió, preséntese fulanito de tal. No es que vaya a resucitar, porque dice que eran los muertos. Entonces esa persona, fulanito de tal, está ante el juez. Y fue juzgado por las cosas que estaban escritas según sus obras. Y nos daremos cuenta por qué el pastor, por qué el hermano, por qué el predicador, cómo es que predicaba cada domingo o cada sábado o todos los días y no está aquí. Y usted se dará cuenta por los libros, por lo que estaba escrito ahí, por sus obras, por qué él no estuvo ahí. Y usted juzgará que los juicios de Dios son justos. Usted se dará cuenta, por eso dice que seremos nosotros los jueces, no de esas personas, sino de Dios. Nosotros juzgaremos a Dios y a los ángeles. Alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué tal si el ángel apuntó mal? Por supuesto, no va a haber esa posibilidad, no va a haber esa posibilidad, mi querido hermano y amigo. Pero mire, vayamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Versículo 2 y 3 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí es algo interesante, los santos, o sea, los que se hayan salvado, han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Mi querido hermano y amigo, qué interesante es esto. Dice el apóstol Pablo, nos dice que ¿a poco no sabes tú que tú eres el que vas a juzgar al mundo? Incluso que vamos a juzgar a los ángeles. Bueno, si podemos hacer eso, dice, cuanto más las cosas pequeñas que hay en este mundo, pero debemos de tener en cuenta que con el mismo juicio que nosotros juzguemos a los demás, seremos juzgados. Si somos injustos en nuestros juicios, ¿cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta, o tal vez nos haya pasado o les haya pasado, que van ante un juez y usted sabe y conoce que todo lo que ha presentado, todas las pruebas, lo declaran a usted como inocente, como una persona que no quebrantó esta ley o que no hizo esto? Y sin embargo, el juez, que debería de impartir justicia,
porque la parte acusadora o la otra parte tal vez le dio un dinerito o le debía algún favor al juez o al juez a esta otra persona y dijo, bueno, me voy a hacer el que no veo y voy a declararlo culpable a este personaje. ¿Y cuánto no nos hemos dado cuenta, cuánto nos hemos visto en las noticias que una persona pasó 25 años sin haber sido culpable, haber sido injustamente juzgados? Es por eso que dice el apóstol aquí que nosotros sí podemos juzgar al mundo, podemos juzgar las cosas menores, pero que deberíamos y debemos de tener mucho cuidado, porque como juzguemos, así nosotros también seremos juzgados, mi querido hermano y amigo. Tenga mucho cuidado acerca de esto. Vayamos al libro de Romanos capítulo 3. Al libro de Romanos capítulo 3 y versículo 4. ¿Por qué nosotros recibimos ese beneficio o esa facultad de juzgar? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Miren lo que dice el versículo 3, un poquito de contexto. ¿Por qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Que haya personas incrédulas o infieles en este mundo, mi querido hermano y amigo, no hace a Dios injusto o incrédulo o malo. Tristemente, muchas personas juzgan a Dios por lo que nosotros como representantes de Dios a este mundo, en este mundo, hacemos las cosas mal. Y de alguna manera con justa razón, porque nosotros como representantes de Dios en esta tierra deberíamos y debemos de ser justos, porque por nuestras palabras vamos a ser juzgados, como dice Romanos 3:4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si tú no tienes nada, mi querido hermano y amigo, que alguien te diga que estás mal, no tienes por qué temer. Qué hermoso, ¿verdad, mi querido hermano y amigo? Y qué alentador y qué tranquilizador es que podamos vencer cuando nosotros seamos juzgados. Ahora, mire, regresemos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, y veremos rápidamente un versículo que ya leímos y otro versículo que hemos leído. 20, 12 y 13, para ver sobre qué pruebas nosotros vamos a juzgar a las personas. Ya leímos el 12, donde dice que juzgaremos según lo que esté escrito en el libro de la vida y según sus obras. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El versículo 13 nuevamente nos vuelve a decir que cada uno de nosotros seremos juzgados según nuestras obras. Santiago está lleno, mi querido hermano y amigo, de versículos que dice que las obras van junto con la fe, que no se pueden separar, que deben ir juntas, van de la mano. Pero dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, por supuesto. Pero con nuestra fe vienen también nuestras buenas obras. Y las buenas obras que hacemos no es para salvarnos, sino porque hemos sido salvos y por ellas seremos nosotros juzgados, mi querido hermano y amigo, durante ese milenio en el cual estaremos nosotros allá en el cielo. Si tú te vas en el milenio con Cristo Jesús, tenlo por seguro que serás, por supuesto, de los salvos. El que se haya quedado aquí, por supuesto, habrá muerto y morirá, y será el castigo de la segunda muerte. Que también podremos tomar un tema un poquito más adelante acerca de la segunda muerte, que también es muy, pero muy interesante. Ahora, mi querido hermano y amigo, vayamos rápidamente al libro de Lucas y veamos algo también muy interesante. Algo que para cada uno de nosotros que está escuchando, para cada uno de nosotros que está viendo en este momento, debe ser de gran importancia. Vayamos al libro de Lucas, al capítulo 10 y al versículo 20.
Lucas capítulo 10 y versículo 20. Fíjense lo interesante de este versículo. Fíjense lo que nos dice y lo que nosotros deberíamos de poner mucha atención. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tu nombre, mi nombre, debe estar escrito allá en el cielo, mi querido hermano y amigo. Dice, no te regocijes de que el espíritu este maligno se sujetó a ti. Eso cualquiera lo puede hacer, es lo que nos está dando a entender esto. Así que mi querido hermano y amigo, si tú eres de esos que saca espíritus o que pone las manos para sacar espíritus o hace esto o lo hace el otro, eso no cuenta, eso no tiene nada que ver. Que tu nombre esté escrito en los cielos es lo más importante. Regocíjate porque tu nombre esté inscrito en los cielos. Ahora, mi querido hermano y amigo, ¿cómo finalizará este milenio? Bueno, regresemos al capítulo 20 de Apocalipsis y como ustedes ya se pueden dar cuenta, en el capítulo 20 de Apocalipsis, ahí todo el capítulo habla acerca del milenio. Pero vamos a ver en los versículos 6 en adelante, Apocalipsis 20 del 6 al 10, para ver cómo es que va a finalizar este milenio. Dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto es, cuando viene Cristo Jesús, por supuesto. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, que es lo que estábamos diciendo. Cuando los 1000 años se cumplan, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8, y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Interesante, ¿verdad, mi querido hermano y amigo? Dice que después de habernos ido 1000 años, después de que se acaben esos 1000 años, regresaremos aquí a la tierra. Regresamos aquí a la tierra junto con la Nueva Jerusalén, y al tocar la tierra por ese gran poder de Dios, los muertos que no fueron salvos resucitarán. Así de grande es el poder de Dios, mi querido hermano y amigo. Y Satanás será desatado de sus cadenas. Entonces sí, cuando él voltea y ve que tiene a quien engañar, porque resucitaron, él no tiene la potestad de resucitar a nadie, pero el poder de Dios sí. Entonces al tocar la ciudad santa, la tierra, resucitan los muertos, los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Y Satanás, al ver que resucitaron y al ver la ciudad, dice: esa ciudad es de nosotros, vayamos, ataquemos. Y dice, en ese momento dice, cae fuego del cielo y azufre, y ahí es donde está la segunda muerte. Ahí mueren todos completamente, y Satanás, por supuesto, sus ángeles, el falso profeta e incluso la muerte son lanzados al lago de fuego. Ese lago de fuego es el infierno. Hoy en día, mi querido hermano y amigo, y es otra cosa que muchos piensan, muchos creen, que hoy en día hay un infierno en el cual la gente se está quemando. No. Ese acto, ese acontecimiento, cuando cae el fuego del cielo y los quema todos, ese es el llamado infierno. Ahí es donde todos se quemarán, todos aquellos que no se salvaron, y es donde caerán en la segunda muerte. Mi querido hermano y amigo, yo sé que a muchos de nosotros nos gustan las vacaciones. Yo acabo de regresar de unas vacaciones con la familia y se la pasa bien uno. Descansa, se levanta tarde, van a un lado, van al otro, disfrutan con la familia, con los nietos, con los hijos. Pero tristemente esas vacaciones se acaban.
No tenemos tanto dinero como para tener muchas vacaciones. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios ha preparado unas vacaciones inimaginables. Unas vacaciones que durarán 1000 años y que estaremos allá en el cielo con Él. Y estaremos no solamente juzgando a aquellos que no se salvaron, por qué el pastor fulano de tal, por qué el predicador, por qué el hermano. Incluso podremos ver por qué, o podremos llevarnos sorpresas, por qué ese asesino, o por qué esa prostituta está aquí, por qué ese ladrón, el ladrón en la cruz, mi querido hermano y amigo, allá lo vamos a conocer. Cristo Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Qué mejor noticia para Él. Y qué mejor noticia será para nosotros cuando nos diga Dios al momento de estar muriendo, nos dé la seguridad, estarás conmigo en el paraíso. Estaremos 1000 años de vacaciones. Dios ha preparado para, como ya les dije, juzgar a los demás, disfrutar de todo lo que Él ha hecho, conocer por fin cómo es el cielo, ir tal vez a otros mundos que nunca jamás cayeron. Pero después de esas vacaciones que se hayan acabado, regresaremos a esta tierra. Y ese fuego que caerá del cielo con azufre purificará la tierra y la tierra será renovada para ti y para mí. Para eso es el milenio. Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.